En Pekín, la capital de China, se está construyendo uno de los edificios más impresionantes. Cuando Pekín encienda la antorcha olímpica, el mundo admirará el increíble Centro Acuático Nacional. Un invernadero gigante que se calienta y enfría por sí mismo, con un esqueleto tan fuerte que resiste cualquier embestida, que soporta un terremoto y con una cubierta muy fina que apaga incendios. ¿Te imaginas construir un edificio con esto? Básicamente lo hemos construido con plástico de burbujas. Tengo que decir que es perfecto. Lo que el público de las Olimpiadas no verá son las entrañas de esta megaestructura. El empeño por creer en lo increíble. Creo que todos nos quedamos un poco de piedra. ¿Quieres hacer qué? Las vidas suspendidas. Mi mujer no quiso hablarme durante un tiempo. Y la fuerte estructura de 30 metros de alto. Parece una locura, pero es seguro. El Centro Acuático Nacional es una pieza visionaria de ecoarquitectura. Un monumento brillante para la China del siglo XXI. Y un homenaje al grupo que conquistó el miedo y la duda y no paró hasta conseguir hacer realidad lo imposible. Superestructuras. El cubo de agua de Pekín. Pekín. Los materiales llegan a una obra, lo que no es inusual en esta ciudad obsesionada con la construcción. Pero estos materiales y este edificio son diferentes. Muy diferentes. 90 kilómetros de acero, 22.000 vigas, que no siguen las convencionales líneas rectas. Un laberinto de metal. Hay acero suficiente para dar más de 200 vueltas a una pista olímpica de atletismo. Y cubierta de plástico. 100.000 metros cuadrados. Lo suficiente como para cubrir 14 campos de rugby, cortado en cuadrados de 9 metros de diámetro. Pero solo las 0,2 partes de 1 milímetro de ancho, casi 8 veces más fino que un penique. Oficialmente se llama el Centro Acuático Nacional, pero en el mundo de la megaarquitectura se conoce como el cubo de agua. Es un panel fascinante que parece tan ligero y frágil como un juguete de latón. Pero en realidad, pesa 6.000 toneladas y media. Casi tanto como todo el metal de la Torre Eiffel. Y entre las paredes y el techo, nada más que aire. No hay nada igual. ¿A quién se le ha ocurrido este edificio tan alucinante? Al equipo del ingeniero Tristram Carfrey. Los arquitectos John Billmont, Mark Butler y Chris Bosset. La ingeniera de protección contra incendios Marianne Foley. El ingeniero de estructuras Mark Arkinstall. El diseñador Stuart Bull. El ingeniero medioambiental Heiko Scheppers. El equipo chino de diseño de Ji Hong Tao. Son parte de un equipo de élite de 100 arquitectos e ingenieros. Un equipo que imaginó una idea original, alucinante y aparentemente imposible. Y la convirtió en realidad. Sydney, Australia, 2002. El estudio de arquitectos PTW y los ingenieros en estructuras de la australiana RUP se unieron a un consorcio chino liderado por la constructora estatal china CSCC. Y fueron por uno de los contratos más codiciados de la construcción. Hay tensión desde el primer día, porque es literalmente una carrera contrarreloj. En la plaza de Tiananmen de Pekín, un reloj gigante cuenta las horas y segundos que quedan para las Olimpiadas de verano del 2008. China ha invitado a los arquitectos más importantes del mundo a transformar Pekín en una ciudad olímpica como nunca se había visto antes.
El objetivo del equipo chino-australiano: diseñar y construir un prestigioso recinto de natación para las Olimpiadas. E inmediatamente se encuentran de bruces con un proyecto descorazonador: el Estadio Olímpico Nacional, también llamado el Nido de Pájaro. Una obra maestra imponente a solo 1 kilómetro del lugar donde se erigirá el centro acuático. Cuando vi el diseño del estadio pensé, madre mía, ¿cómo vamos a competir con esto? Pensábamos crear un edificio equiparable al diseño del estadio, y entonces lo vimos y nos desmoralizamos totalmente. Pensamos, oh no. El equipo buscaba un diseño que sorprendiera a los jueces. Y buscaba, y buscaba, y buscaba. Y entonces, después de casi 6 semanas de frustración y con el límite del plazo acercándose inexorablemente, el momento del eureka. Burbujas de jabón. A pesar de que parezca que lo hacen al azar, las burbujas de jabón siempre se unen en patrones regulares, en células de 12 a 14 lados. La división de espacio más eficiente de la naturaleza. Y a pesar de su apariencia frágil, una estructura infinita de burbujas conectadas forma una geometría propia de un edificio de alta tecnología. Lo bastante resistente como para ser el modelo de una megaestructura. 3 membranas de jabón siempre se juntan en 120 grados como el símbolo de Mercedes, y en esa línea en la que se unen los 3 símbolos hay un eje que podemos utilizar como estructura, así que colocamos un tubo por debajo. 4 de las líneas se unen siempre formando un nódulo en el que podemos insertar una vara y meter 3 piezas más formando una estructura. Por fin, el equipo tiene un diseño lo suficientemente atrevido y original como para ganar la competición. Lo que no tienen es tiempo. Probablemente dormía unas 2 o 3 horas al día. Dormía un poco cuando estaba cansado y a la hora me volví a levantar para trabajar. Casi todos los del equipo estaban igual. Teníamos los ojos como conejos, muy rojos, con una presión tremenda. Una vez que nos pusimos de acuerdo en el diseño del cubo de agua, teníamos 5 semanas para preparar un edificio de esta complejidad. Fue extremadamente duro. Lo más duro fue hacer el modelo para enseñar a los jueces cómo quedaría el edificio una vez terminado. Nadie sabía si era posible construir el modelo de un edificio tan complejo en 5 semanas. Estábamos desesperados. En ese momento nos quedaban 2 semanas. Y no sabíamos cómo íbamos a presentar la maqueta. En Melbourne encontraron una compañía que al menos estaba dispuesta a intentarlo. ARRK Australia está especializada en un proceso denominado prototipo rápido. Utilizan un láser computerizado para esculpir el modelo de un nuevo producto a partir de un tanque de resina epoxi, cortándolo en capas de solo la 100ª parte de 1 centímetro de espesor. Durante años, la mayoría de sus clientes han solicitado modelos de productos como jarras de agua, tubos de pasta de dientes y cascos de carrera. Entonces, en 2003, el director de prototipos Peter Lucas recibió una llamada urgente del equipo del cubo de agua. Habían hablado con otros maquetistas que no podían hacer este diseño, así que se pusieron en contacto con nosotros. Era realmente su última oportunidad de conseguir que les hicieran la maqueta. Queríamos hacerla porque era muy difícil y era algo diferente a lo que hacemos día a día en nuestro trabajo. Pero a los pocos días, ARRK se acuerda del dicho: cuidado con lo que deseas. Podrías conseguirlo. La máquina fallaba. El archivo era muy grande, tenía unos 20 megas y la mayoría de los archivos que utilizamos tienen entre 2 y 5. El peor momento fue cuando pensamos, no podemos. Entonces decidimos dividir el cubo de agua en secciones. Y PTW, los arquitectos, vinieron con equipaje de mano, metieron cada sección en sus bolsas y volvieron con ello a Pekín. Creo que en ese momento solo nos quedaban unas horas. El modelo terminado llegó antes de la fecha límite de la competición. El equipo esperaba la decisión de China.
Sabían que perder sería duro, pero también que ganar y tener que construir algo que nunca antes se había hecho podría ser incluso peor. Julio de 2003. Después de casi 4 meses trabajando 7 días a la semana, día y noche, el equipo del cubo de agua tiene noticias. Votando por internet, los chinos habían decidido que el cubo de agua se convirtiera en el centro olímpico de natación. La reacción del equipo, alegría, seguida de pánico. Cuando volvieron de la competición, tenían algunas imágenes. Así es como será. Creo que todos nos habíamos imaginado que sería un recinto acuático más simple. Nos quedamos de piedra. ¿Quieres hacer qué? Habían hecho un esfuerzo enorme para ganar. Y cuando estás con el equipo ganador, no reparas en las dificultades que se avecinan. Quieres el trabajo. Consigues el trabajo, nos sentamos, echamos un vistazo y el corazón te da un vuelco. Madre mía, pero esto se puede hacer de verdad. De hecho, las autoridades chinas se preguntaban lo mismo. China había votado por un edificio sin igual. Ahora sus diseñadores tenían que probar que realmente podían construirlo. El cubo de agua es un panal de acero gigante de 22.000 varillas de acero que no siguen las líneas rectas convencionales. Parecen colocadas al azar. El techo y las paredes tienen que ser 100.000 metros cuadrados de burbujas. Fabricadas con algo lo suficientemente ligero y flexible como para poder cubrir este aparente laberinto caótico de acero, pero lo bastante resistente como para soportar las tormentas de arena de Pekín, los veranos asfixiantes y los inviernos congelados. Cristal, demasiado pesado y frágil. Cemento, un desastre para el diseño. La respuesta llegó de fuera. Os presento al increíble ETFE. Esto es un trozo de ETFE. Fantástico, ¿verdad? ¿Te imaginas construir un edificio con esto? ETFE viene de etileno tetrafluoretileno. Los químicos lo llaman fluoropolímero. El resto lo llamamos plástico. Básicamente, estamos construyendo un edificio con plástico de burbujas. Podría parecer papel transparente para envolver alimentos o una bolsa de basura, pero el ETFE es un plástico diferente, un plástico con pasado. En 1938, un químico estadounidense, la DuPont Chemical Company, estaba experimentando con gases y accidentalmente creó una nueva sustancia conocida en todo el mundo como teflón. Desde 1960 el teflón ayudó a millones en la cocina. Pero mucha gente no tenía ni idea de que no siempre había sido una capa que facilitaba cocinar con las sartenes. Originalmente el teflón tenía un propósito mucho más serio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos lo utilizaron para recubrir las juntas dentro de las primeras bombas atómicas, para evitar la corrosión y asegurar el éxito. En 1970, Estados Unidos estaba enviando cohetes y astronautas más allá de la atmósfera de la Tierra, y necesitaban protegerlos de la radiación cósmica. Así que la NASA y DuPont manipularon la estructura química del teflón y crearon el ETFE. En los 60 y 70 apareció la cúpula geodésica y otras innovaciones arquitectónicas. No mucho antes de que los arquitectos e ingenieros se dieran cuenta del potencial del ETFE. El plástico milagroso que una vez contribuyó a convertir las ciudades en escombros, serviría ahora para transformarlas en ciudades futuristas. Los rayos ultravioleta del sol no afectan al ETFE. Algunas muestras fabricadas hace décadas todavía parecen nuevas. Pesa el 1% del peso del cristal y es mucho más flexible. Además, increíblemente,
Es mucho más transparente y deja pasar más luz. Y gracias a su origen espacial, es un aislante espléndido. Actualmente el ETFE cubre algunas de las estructuras más impresionantes del mundo, como el proyecto Eden en Cornwall, Inglaterra, y el Allianz Arena de Múnich, que albergó la Copa del Mundo de 2006. Pero los 100.000 metros cuadrados del cubo de agua conforman la construcción con el ETFE más grande del mundo. Una estadística impresionante que preocupa a los oficiales chinos. Se preguntan qué ocurriría si 100.000 metros cuadrados de plástico se incendiaran con 20.000 espectadores olímpicos dentro. Para conseguir que se aprobara el ETFE, la ingeniera jefe de protección de incendios tuvo que convencer a algunos rápidamente. Y la primera a sí misma. Tengo que decir que la primera vez que me enfrenté a esto me dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Y yo contesté, ¿será una broma? ¿Vamos a cubrir el edificio de plástico? Porque obviamente me imaginé las típicas llamas enormes engullendo el edificio, lo cual no sería bueno. Todos teníamos la idea de lo que le pasaría al plástico en caso de fuego e imaginábamos enormes incendios y goteando fuego al deshacerse. Hay muchos materiales, muchos plásticos que se comportan así. Pero Foley descubrió enseguida que el ETFE no se comporta como otros plásticos. Estudió el peor caso posible. Un incendio dentro del cubo de agua con 20.000 espectadores dentro. Y se preguntó, ¿qué verían estas personas? No sería como en las películas, por ejemplo. Llamas inmensas lamiendo el exterior del edificio, una especie de torre del infierno. No verían eso. Lo más probable es que no vieran nada. Una respuesta terriblemente aburrida. En el cavernoso cubo de agua, las llamas tardarían en alcanzar la capa de ETFE. ¿Y si lo hicieran? En la fábrica de ETFE del cubo de agua de Pekín, nos demuestran lo que ocurriría. Si el fuego alcanzara la capa de ETFE, esta no ardería. Por el contrario, solo se derretiría. Pero únicamente mientras la llama actúe sobre ella. Si alejas la llama, deja de derretirse instantáneamente. Parece magia, pero James Murphy, experto en ETFE, sabe que se trata solo de química. El TFE tiene un componente químico, fluoruro. Es uno de los químicos que se encuentran en la pasta de dientes. Es el que apaga la llama. El fluoruro presente en el ETFE evita que haya suficiente oxígeno como para que se prenda fuego. No importa el tiempo que se exponga al fuego, el ETFE no arde, se derrite y se encoge. Y es beneficioso porque permite que los gases nocivos y el humo salgan del edificio. Así la gente puede ver y salir con seguridad. Lo que se vería sería como una especie de papel de cocina transparente, enorme, arrugándose por el efecto de una llama. Simplemente se encogería y habría un agujero y la gente evacuando. Los diseñadores demostraron que si el fuego llegaba hasta la capa del cubo de agua, simplemente se arrugaría y se fundiría. Pero ¿qué ocurriría con el inmenso esqueleto de acero? El fuego puede calentar el acero tanto como para debilitarlo y ceder. Las normas antiincendios chinas exigen que se recubra con una capa de un químico ignífugo, muy efectivo, pero muy feo. El equipo sostenía que, dada la cantidad de acero visible en el edificio, el compuesto antiincendios haría que la obra maestra olímpica pareciese un cuenco gigante de gachas. Es un material terrible, la verdad. La idea de que tuviésemos que hacerle eso al edificio era de risa. Sobre todo porque no hay motivo. Para conseguirlo,
El equipo del cubo de agua tiene que probar que su panal de acero sobrevivirá a un fuego por sí mismo. Y eso significa más trabajo sin descanso. Tuvimos que comprobar cómo afectaría el fuego a esta estructura tan compleja. Nunca antes había trabajado a ese nivel de complejidad. Es algo que normalmente no se hace. Laboriosamente, Foley analiza el diseño del cubo de agua para determinar dónde es más probable que se genere fuego y qué partes del edificio son más vulnerables a él. Mientras tanto, su compañero, el ingeniero Mark Arkinstall, calcula lo resistente que tienen que ser las varillas de acero para soportar el fuego sin capa protectora. Mi papel como ingeniera de protección de incendios consistía en determinar qué tipo de fuegos podrían generarse, cómo de grandes serían, cuánto se acercarían al acero y luego saber cómo se distribuiría la temperatura para ver dónde afectaría al acero. Y a partir de ahí, Mark se encargaba de determinar cómo afectaría a los elementos que están expuestos a las altas temperaturas y dónde sería esta tan alta como para que el elemento no pudiera soportar la carga. Y si eso ocurre, ¿cómo se comportaría el resto de la estructura? Para su alivio, estos análisis demostraron que el panal de acero del cubo de agua sobreviviría a un fuego considerable. Si alguna varilla se derritiera por exceso de calor, las varillas de alrededor se repartirían la carga y evitarían que el edificio se desplomara. Los 20.000 espectadores olímpicos del cubo de agua parece que están ahora más seguros. Pero el edificio todavía tiene que satisfacer otra normativa de incendios, que podría potencialmente arruinar el diseño. El reglamento antiincendios chino exige que un edificio que puede albergar a 20.000 personas posea 200 metros de salidas, casi la misma longitud que dos laterales del cubo de agua. El reglamento también requiere que los edificios públicos tengan zonas protegidas contra los incendios, lugares cerrados como los huecos de la escalera que conducen a las salidas de incendios. Pero en el cubo de agua no hay nada. Dentro solo es un enorme espacio abierto. Así que el equipo vuelve a la mesa de dibujo y hace un esfuerzo extra para convencer a las autoridades de que el diseño es seguro. A pesar de que las pruebas muestran que el ETF se derretirá pero no se quemará y que el humo saldría de un cubo de agua ardiendo, Marianne Foley simula el camino probable que seguirían el humo y las llamas, y la posición de los aspersores y extractores de humo en esas rutas, para asegurarse de que el fuego salga y el humo evacúe el edificio. Defiende que con esas medidas de seguridad extra, las rutas de escape cerradas y los 200 metros de puertas de emergencia no son necesarios, ni siquiera efectivos. En realidad la gente no las usa, no les gustan, no saben a dónde van, les tienen miedo. A todos nos gusta salir de un edificio por la puerta por la que hemos entrado, o al menos por un camino que conozcamos, para saber cómo vamos a salir, dónde vamos a salir y cómo será. Impresionados con los argumentos del equipo, los expertos en incendios chinos aprobaron el diseño del cubo de agua sin ningún cambio. Fue maravilloso, porque los expertos nos dijeron que, básicamente, habíamos hecho ingeniería punta y que les parecía fantástico y nos apoyaban completamente, lo que es muy agradable de oír. Pero el fuego no era el único asunto que preocupaba a las autoridades. ¿Podrá el panal gigante del cubo de agua sobrevivir en una de las zonas de China más castigadas por los terremotos? Aún quedan muchos días interminables y noches sin dormir. En 1976, un solo terremoto mató a 240.000 personas, a solo 180 kilómetros de Pekín, donde se levantará el Centro Acuático Nacional. Con el reloj de la cuenta atrás de las Olimpiadas avanzando, hay que ponerse las pilas para probar que el cubo de agua puede sobrevivir a un terremoto. Y el ingeniero de Arup, Mark Arkinstall, ya se las ha puesto. Desde el punto de vista de la ingeniería estructural, podemos estar seguros de que este complejo edificio sobrevivirá en Pekín a terremotos, viento, nieve, lo que quieras.
No es como diseñar un almacén. El cubo de agua es mucho más que cualquier cosa que hayas visto hasta ahora. El reto, cómo hacer que el panal de acero del cubo de agua sea lo bastante resistente como para soportar fuertes vientos, tormentas de arena, nieve y terremotos. Pero lo bastante ligero como para que no se hunda con su propio peso. Después de comprobar una prueba virtual con 190 posibilidades, el equipo demuestra que a pesar de parecer el juguete más grande del mundo, el cubo de agua soportaría extremadamente bien un terremoto. Pero aún queda otro desafío. Los constructores del cubo de agua necesitan un plano informatizado tridimensional, un modelo virtual que represente el edificio entero en el ciberespacio. Y esta tarea corresponde al diseñador Stuart Bull. Estaba muerto de miedo. Personalmente, sabía que a medida que avanzara el trabajo, las cosas se irían complicando. Bull tenía 7 meses para hacer un modelo con precisión del cubo de agua. Puede parecer mucho tiempo, pero no para un edificio construido con 22.000 varillas irregulares de acero. Te agobias pensando, vale, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo ya. ¿Por qué no funciona? Vuelta al principio. Consigues que funcione la primera vez, pero no la segunda. ¿Por qué no funciona? Rompimos muchos ordenadores. Dejaron de funcionar. No fue divertido. Mi mujer no quería hablar conmigo durante un tiempo. Me echó a la habitación de invitados y me dijo, vuelve cuando hayas acabado. Varios meses y varios ordenadores menos después, Stuart Bull abandona la habitación de invitados. Y los constructores del cubo de agua tienen un diseño exacto del proyecto. Ahora hay que construirla. Las obras comienzan en diciembre de 2003. Los trabajadores comienzan a cavar los inmensos cimientos. Después empiezan a montar las 22.000 varillas de acero. Es un reto enorme y lo afrontaron sin rodeos. En agosto de 2005, el entramado gigante de acero del cubo de agua asoma sobre el césped olímpico. Es hora de recubrirlo con ETFE. Y mientras que construir el enorme esqueleto requiere elevar objetos pesados, fabricar la capa superdelgada, superligera, requiere serios ejercicios mentales. En esta fábrica de Pekín, los trabajadores transforman enormes sábanas de ETFE en 3.500 cojines del cubo de agua. Todos diseñados en Alemania. En Pekín, los especialistas traducen las dimensiones únicas de cada pieza de un programa alemán a una base de datos china. Calculan cómo cortar cada pieza de ETFE gastando la menor cantidad posible de material. Y por otro lado, otros trabajadores extienden grandes sábanas de ETFE sobre una mesa de vacío gigante, recubriendo la superficie al vacío. Entonces el programa informático dirige una cuchilla y corta cada trozo con sus dimensiones exactas. Cada uno debe ser exactamente como fue diseñado. Para el dueño de la fábrica, Stefan Lehnert, eso significa algunas noches sin dormir cuando comienza la fabricación. Se trata de fabricar estas piezas, cada una de ellas, con sus dimensiones precisas y hacerlo el día exacto, en la posición exacta, para que el equipo pueda instalarlas a tiempo. Si algo hubiese salido mal, habría habido errores en todas y cada una de las piezas, lo que habría sido un desastre técnico, pero también un desastre financiero. Por suerte, nuestro programa parece haber funcionado y todo ha encajado. De hecho, de los 3.500 trozos,
Tuvimos que hacer uno nuevo porque tuvimos un error de producción. Desde el momento en que se cortan, seguir la pista de las piezas se convierte en una obsesión. Las numeran según el diseño del cubo de agua y las colocan en recipientes con idéntico número. Los trabajadores sueldan una cuerda al borde de cada pieza para que puedan engancharse a una estructura de aluminio. Último paso: control de calidad. La fábrica hace pruebas, instala e infla cada cojín. Si algo está mal, es el momento de saberlo, antes de enviarlo al cubo de agua. Cada error cuesta tiempo, y el tiempo se agota. Instalar los cojines de ETFE en los 100.000 metros cuadrados del cubo de agua no es más fácil que hacerlos. James Murphy se encarga de la producción e instalación de ETFE en el cubo de agua. Para colocar los cojines de ETFE en su posición, los trabajadores tienen que erigir enormes andamios de cientos de miles de tubos. Hemos construido un andamio rodante y ocupamos literalmente una tercera parte del edificio. Ponemos los raíles en su sitio. Terminamos de trabajar en esta zona. Empujamos los andamios por el raíl y nos movilizamos en ese área. Terminamos el trabajo y volvemos a repetir el proceso. El andamio es seguro. Parece un poco destartalado, pero llevamos en él ya 2 años, así que es seguro. Una vez que los andamios están en su sitio, comienza la instalación con la tecnología menos avanzada: sudor y músculos. Los trabajadores suben a mano las piezas de ETFE a 30 metros de altura. Y sudan. En lo alto del andamio la temperatura es al menos 10 grados más alta que abajo. En verano puede llegar a alcanzar los 50 grados. En este calor a menudo abrasador, los trabajadores tienen que completar con cuidado el complejo proceso de inflar una de las burbujas más grandes del mundo. El primer paso es desdoblar las sábanas de ETFE y girarlas hasta que encajen con el marco de la estructura de acero al que están destinadas. El siguiente paso: enganchar el cojín en el armazón, un momento crítico que se tiene que hacer bien. Porque el marco de acero estira la pieza recién instalada. Es una tela gigante balanceándose con fuerzas encontradas. Cada metro puede alcanzar el equivalente al peso de un Volkswagen Escarabajo empujando horizontalmente. Esa fuerza está equilibrada, contrarrestada por este otro cojín de aquí, que viene por ese soporte. Todo está en equilibrio. Es un sistema muy eficiente. Construir el cubo de agua significa hacer esto 3.500 veces. Una enorme cantidad de trabajo. Pero es el sistema de inflado del cojín el que supone una de las más ingeniosas ideas de ecoingeniería del cubo de agua. El aire es parte de la estructura. Sin aire el cojín no es un cojín estructural. Así que nuestro edificio depende del aire, lo que es una diferencia fundamental de otros sistemas de construcción actuales. Y lo creas o no, es una cantidad muy pequeña de aire. Así el consumo de energía es muy bajo, el equivalente a una nevera normal. Por tanto, es un área enorme de cojines rellenos con aire muy barato. En la base puedes ver que hay una tubería grande que deriva en otra más pequeña. Y cuanto más sube, más pequeña es. Es principalmente para ahorrar en materiales y hacer el edificio más respetuoso con el medio ambiente. No malgastar energía en los materiales cuando no es necesario. Pero un edificio de 30 metros de altura y 70.000 metros cuadrados seguramente necesitará una enorme bomba que gaste mucha energía para mantener los 3.500 cojines inflados. Incorrecto.
El cubo de agua está dividido en 18 zonas de inflado. Cada zona tiene sus propios ventiladores que envían el aire a los cojines. Un sensor en cada zona indica a los ventiladores qué cojines necesitan más aire o si ya están inflados. Los ventiladores se encienden o se apagan según sea necesario, utilizando la mínima energía requerida. Un sistema que pueda mantener 100.000 metros cuadrados de ETFE inflados a su justa presión, sin gastar energía, es un buen sistema, la verdad. Pero la característica más respetuosa con el medio ambiente del edificio no requiere de ningún mecanismo para funcionar. Una de las cosas que se tienen en cuenta cuando se diseña un edificio es el clima, y en Pekín se alcanzan hasta menos 13 grados. Y eso es un problema porque después de las Olimpiadas el cubo de agua será una piscina deportiva abierta todo el año. Imagina toda la gente casi desnuda ahí dentro a 13 grados bajo cero. Tiene que hacer calor. Lo lógico es diseñar un invernadero que caliente en tales condiciones. Gracias al ETFE, calentar el cubo de agua en invierno no será un problema. Construir el tejado con cojines de ETFE es tan eficiente energéticamente como si fuesen paneles solares. La capa de ETFE atrapará el 20% de la energía solar que llegue hasta el edificio y la utilizará para calentar el interior y las piscinas. Y dejará que entre tanta luz del sol que en algunas zonas se ahorrará el 50% de la factura normal de electricidad. ¿Por qué utilizamos los cojines transparentes? Para que el interior esté iluminado por la luz del día, hasta que se haga tarde. Ahorrará mucho coste eléctrico. Y a su vez, la luz del sol puede calentar el agua y la temperatura del interior. Estimamos que se ahorrará el 30% de la energía que se consume en un estadio convencional. El efecto invernadero del ETFE hace del cubo de agua un edificio brillantemente sostenible. Pero solo la mitad del año. El problema es, en realidad, qué haremos en verano cuando estemos a 31 grados en Pekín y cómo asegurarnos que el ambiente no se caliente demasiado. El mismo efecto invernadero que caldea el cubo de agua en invierno lo convierte en un horno en verano. De alguna manera, tiene que refrigerarse a sí mismo igual que se calienta, sin usar demasiada energía, y aquí entran en juego estos puntos. Parecen insignificantes, pero no hay que fiarse por las apariencias. Gracias a estos puntos en la capa, el cubo de agua puede regular eficientemente su temperatura, manteniendo el ambiente refrigerado en veranos calurosos con una mínima ayuda del aire acondicionado. Los puntos repelen hacia afuera la energía solar a la vez que permiten entrar la luz del sol. Cuanto más grueso es el punto, menos calor entra. Cuanto más fino, más calor entra. Y su grosor, más fino o más grueso, depende de dónde esté colocado. Cambiamos la cantidad de impresiones en cada cojín, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando en la sala. Estamos en una parte que será finalmente un bar. Así que durante el día la gente estará sentada relajándose. No quieren recalentarse con la energía solar que entre, lo que haría el sitio incómodo. Por eso colocamos una alta densidad, muchos puntos juntos, hasta el 55 o 60% de la superficie, lo que nos permite reducir el frío hasta un 40%. De forma extremadamente eficiente. Por tanto, si miras alrededor del edificio, este cojín de aquí tiene menos del 20%, por fuera el 50%, y por toda la estructura un 10%, que optimiza las partes del edificio repeliendo la energía del sol, pero permitiendo la entrada de la luz, solucionando el problema de la luz artificial. Esa es básicamente la magia de los puntos en los cojines de ETFE. Hay otra razón por la que el ETFE convierte al cubo de agua en una maravilla de arquitectura sostenible.
algo que explica por qué estos trabajadores tienen que trabajar a temperaturas de hasta 50 grados. Cuando esté terminado, el cubo de agua almacenará la energía que genere en el techo que van a instalar entre las capas exteriores e interiores de ETFE. Tenemos 2 capas de burbujas de ETFE y capturamos la energía entre las 2 capas. En invierno, esa energía se queda donde está. Sellamos la caja entera y capturamos toda la energía. En verano, ventilamos. Abrimos las burbujas de ETFE abajo y arriba y expulsamos la energía del edificio. Habrá ventiladores en los asientos. Bajarán la temperatura en las zonas de los espectadores. Los atletas no se verán afectados. Son muy sensibles a los cambios de temperatura. Además, nuestro sistema natural de ventilación ayuda a mover el aire entre el interior y el exterior. Ahorramos calor para calentar la piscina. También recogemos la lluvia para el agua. Este material parece invencible, pero hasta este superplástico tiene un talón de Aquiles. El ETFE puede resistir durante décadas la radiación ultravioleta y a duras arremetidas de viento y nieve, pero es tan fino que puedes cortarlo con un cuchillo. El mantenimiento de un edificio hecho de 100.000 metros cuadrados de plástico fino en un mundo urbano caliente, frío, húmedo, polvoriento y contaminado requiere una atención especial. Y una formación especial. El mantenimiento del cubo de agua no es como el de otros edificios, y es un trabajo de valientes. El proveedor de ETFE, Vector Foiltech, ha instruido a un equipo chino especial para inspeccionar y reparar los cojines exteriores. Hoy, uno de esos trabajadores encuentra y repara un pequeño agujero en un cojín, provocado por un cañón de agua con el que limpiaban el edificio del impresionante polvo de Pekín. Pero hasta en la fragilidad del ETFE brilla su resistencia. En general, cuando diriges un cañón de agua de una bomba de incendios a cualquier edificio, tiende a romperse. Y normalmente derriba la pared. Una pared de ladrillo acabaría en el suelo. Pero nuestro cojín tiene un pequeño agujero y sigue cumpliendo con su función como si nada hubiese pasado. Así que lo que hemos hecho ha sido bajar por el lateral del edificio y hacer un arreglo temporal para evitar que el agua siga entrando en el edificio. Luego regresaremos con un parche mejor y lo volveremos a poner. Y entre tanto ni siquiera te das cuenta. El cojín tiene su propio sistema de reparación porque está bajo presión. Esa es la gran ventaja de ETFE, que podemos hacer pequeños arreglos. El edificio sigue en activo. Si fuese cristal u otro material, habría que reemplazarlo completamente y supondría una operación mayor. Verano de 2007. Dentro del cubo de agua los operarios instalan e inflan los últimos cojines de ETFE. Por fuera, las paredes y el techo revelan la alucinante obra maestra que será el Centro Acuático Nacional. No creo que nadie haya querido desligarse del proyecto desde el primer día, sin importar lo que pensara personalmente, que es muy complicado o que asusta. Todos queríamos acabar y conseguir lo que en un principio pensábamos que era imposible. Para ser sincero, aún no sé cómo lo hemos hecho. Ha sido algo extraordinario. No harías grandes diseños si todo fuese fácil. Cuando el cubo de agua esté terminado, China mostrará orgullosa su última maravilla al mundo. Lo han financiado chinos de todo el mundo. Representa sus esperanzas y sueños por las Olimpiadas chinas. El diseño lo ha dirigido un equipo chino, lo que no es común en edificios icónicos.
La construcción es absolutamente china, conseguida por nuestras propias innovaciones. Así que es algo de lo que estar orgulloso. Expertos como Zhou Rong, de la Universidad de Tsinghua, ya han declarado que el cubo de agua es como los grandes monumentos del pasado, pero brillantemente a la altura de la China de hoy. En el siglo XXI, no deberíamos ver el cubo de agua como un equivalente moderno de la ciudad prohibida o la muralla china. Al contrario que la muralla china, el cubo de agua es transparente, lo que da a China una nueva imagen. Ahora, el cubo de agua muestra esa imagen a todo el mundo. Tengo que decir que es perfecto. Desde el primer día de las Olimpiadas de Pekín, atletas, espectadores y telespectadores de todo el mundo se maravillarán con esta megaestructura sin igual. Y todos aquellos que han trabajado tanto y tan duro, que han soñado y lo han construido, podrán finalmente relajarse.